parte de la charla que tuvimos los compañeros frente amplistas en la Argentina, que vivimos en la Argentina, con la compañera Marina Arismendi. Marina Arismendi fue secretaria general del Partido Comunista Uruguayo hasta el 2006. A partir del 2005 fue ministra del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que instauró el Frente Amplio, porque pensó en el desarrollo social, en la necesidad de una visión social. Entonces, para Uruguayos en el Frente y para De Fogón en Fogón, hicimos estos pequeños recortes. En la primera parte nos va a comentar cómo se ideó y cómo se empezó a hacer este MIDES. Adelante. A su vez, a mí me pasó en el MIDES, es bien interesante esto, porque el MIDES está compuesto en su enorme mayoría por trabajadores y trabajadoras, por técnicos y técnicas jóvenes. Y es porque los jóvenes, las muchachas y los muchachos egresando de economía, de asistente social, de psicología, de todas las carreras que de una manera u otra están vinculadas a lo social, aspiraron siempre a trabajar en el MIDES, y no porque tuvieran un gran sueldo, sino porque hacían realidad esas cosas por las cuales se habían comprometido. Y muchos de ellos, el otro día conversábamos con una gurisa, yo le digo gurisa, nació en el 94. Entonces, ¿de qué le voy a hablar? ¿Te acordás qué? No, tengo que contar, y nunca es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era jovencita, adolescente, a mi mamá, discutía con mi mamá, le decía: nadie escarmenta cabeza ajena, y ese es parte de uno de los temas que tenemos que abordar. Entonces, cuando ganamos la elección en 2004, no estaba planteado en el programa la creación de un ministerio, pero sí el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social. Pero en ese momento la gran visión que tuvo Tabaré fue de que el objetivo de intercalar, de entrelazar las políticas sociales que no son exclusivas del MIDES, porque educación es una política social, vivienda es una política social, salud es una política social, las reformas a nivel económico y tributario son políticas sociales. Entonces, la necesidad de articular para potenciar todo lo que había en el Estado, no solo en el primer nivel de gobierno, sino también a nivel departamental y a nivel municipal, después cuando nacen los municipios, Tabaré dijo, bueno, pero, y además muy práctico, ¿no? Dijo, si no es un ministerio, no te va a ser fácil, ni les va a ser fácil coordinar con otros, es decir, con los pares. Hay que estar con los pares para poder, y esto es una de las cosas que aprendimos también, ¿no? Que aprendimos, y que en el momento en que abordemos los balances, las autocríticas, todo, también es un tema a mirar, porque efectivamente la articulación de las políticas sociales, de cualquier política, pero de las políticas sociales no es fácil, no es sencillo. Todos tendemos a ver nuestra chacra, ¿verdad? Entonces los de salud no estaban acostumbrados a articular con vivienda, y los de vivienda no estaban acostumbrados a articular con el Ministerio de Economía, o con el INAU, o con la ANEP, o con el Banco de Previsión Social, o sea que hubo que entretejer todas esas acciones. Y ese es uno de los objetivos principales que la ley de creación del MIDES le da al MIDES. Le da el de articular, promover, liderar, concatenar todas las políticas sociales del Estado. Pero estábamos en una situación tremenda, por lo tanto el PANES, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, era primero. Es decir, y nosotros nos propusimos una cosa diferente a otros países de la región, nos propusimos que el plan empezara y terminara. ¿Por qué? Porque lo que nos proponíamos no era la atención caritativa, la atención
a la gente le doy, ¿no? Nosotros decíamos, y vuelvo a decirlo ahora, en estas horas tan complejas, no es porque fuéramos buenos, yo creo que sí que somos buenos y buenas personas, no porque somos de izquierda, que sí lo somos, es porque la gente tiene derechos y por lo tanto el Estado tiene obligaciones. Así de simple y así de complicado, ¿no? Y esa es para nosotros, y permítame decirlo en este momento, para mí, ¿no? Porque en este momento no estoy hablando ni como ministra, ni como gobierno, pero sí como frente, ¿no? Eh, Todas y todos tenemos los mismos derechos, y la Constitución dice, ¿no?, que el Estado, que todos tienen derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, todas estas cosas que decíamos. Pero en ese momento nosotros teníamos un 39,9 de uruguayos y uruguayas por debajo de la línea de la pobreza, casi un 40% de los uruguayos bajo la línea de la pobreza. Medida solo por ingresos. Después voy a decir algo sobre cómo medir la pobreza. Y por otro lado teníamos casi uno de cada tres de esa cantidad que estaba en la indigencia absoluta, también medida por ingresos. ¿Cómo se mide por ingresos la indigencia? Se mide porque no existe la posibilidad de un plato de comida, es decir, no hay ingresos suficientes para que cada miembro de la familia, una vez al día, pueda poner un plato de comida sobre la mesa. De ahí arrancamos. Arrancamos, entre otras cosas, con un apoyo formidable que nos dio la Universidad de la República. Esa Universidad de la República ahora está dando un apoyo formidable a todo el tema de la pandemia, que si no hubiera sido por todo el conjunto de científicos, de laboratoristas, de investigadores, de todo lo que la universidad puso, y estoy hablando de la Universidad de la República, de la pública, puso a disposición del gobierno y a disposición de la ciudadanía, porque había que atender este tema, y elaboró test, y elaboró hisopados, y elaboró respiradores, y elaboró toda una cantidad de cosas que si no, no hubiéramos podido atender de esta forma a la población. Entonces, cuando medíamos por ingresos, la Universidad de la República hizo lo que para nosotros fue muy importante, que fue el empezar, fue novedoso en el Uruguay, pero también en la región. En la región fuimos destacados por eso, en el sentido de que se elaboró un algoritmo matemático, no es lo mío, yo soy maestra de escuela, entonces lo voy a explicar como maestra de escuela, un algoritmo matemático que le da un X valor a distintas carencias que uno puede tener. La vivienda, el estado del piso, del techo, el clima educativo, es decir, qué bienes materiales existen en la casa, y ustedes comprenderán que para nosotros fue una herramienta fantástica, porque era ingresar la carga de toda la gente que íbamos a visitar en aquel momento con lápiz y papel. Acuérdense que en el 2005, 2006, 2007, ingresábamos los datos después que se recogían con papel y lápiz. Una de mis grandes adquisiciones, yo me fui en el 2009 feliz porque había comprado una laptop por departamento, ¿no? 19 laptops, para nosotros era una maravilla. Cuando volví al MIDES, 5 años después, veía pasar los chiquilines con las Ceibalitas, con las Magallanes, todo lo del plan de Ceibal, porque iban al hogar, tenían conexión e ingresaban los datos. Entonces, a su vez, eso también nos dice que cómo mido la pobreza en el 2005 no es de la misma manera con que la mido hoy. Eso también el IECOM, el Instituto de Economía de la universidad, junto con la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, colaboraron para ir ajustando ese algoritmo para medir con precisión, porque, entre otras cosas, para que no hubiera clientelismo. Es decir, para que realmente, y además es una cosa terrible, porque nosotros
era terrible porque le decíamos, mire, usted está muy pobre, realmente no tiene trabajo, tiene una situación terrible, todo, pero sabe que yo tengo hasta este nivel, y hasta este nivel hay otros que están por debajo. El índice de Gini, que es una cosa que yo llegué a odiar, como si fuera una persona, que todos los que saben dicen que es una de las cosas más tremendas para mover. Nosotros pasamos de tener un índice de Gini de 0,46, cuanto más cerca del 1 peor, ¿no?, a tener, al irnos, un 0,38. Mover del 46 al 38 es una hazaña, reconocida no por nosotros. Además, yo no estoy hablando de mi trabajo, estoy hablando de la fuerza política, estoy hablando de todos los con los que trabajamos juntos, estoy hablando de toda esa gurizada entusiasmada que se puso la camiseta, que hoy tiene la camiseta puesta y está sufriendo tremendamente, porque son funcionarios, porque concursaron, y en este momento están sufriendo de una manera terrible, viendo cómo todo eso se hace pedazos, donde ellos dejaron, como dice la gente, ¿no?, sangre, sudor y lágrimas. Entonces, dentro de eso, ¿qué precisamos? Poner un plato de comida arriba de la mesa, punto uno. Precisábamos generar condiciones para que la gente pudiera salir del plan de emergencia, o sea, pudiera realmente ingresar al mundo del trabajo. ¿Por qué entonces decimos que no es solo el MIDES? Porque el mundo del trabajo también se fue transformando. Es decir, no por el MIDES, aparecieron más puestos de trabajo. Por ejemplo, nosotros teníamos en Trabajo por Uruguay capataces o quienes estaban al frente de las cuadrillas del Zunca, que eran trabajadores de la construcción, hasta ahora los teníamos, que muy calificados. Y un buen día pasaron 3 años, 2 años, 3 años, y empezamos a ver que había menos en la bolsa de trabajo, porque había menos desocupados en la construcción. Trabajamos con los desocupados que estaban en seguro de paro bancarios, que como el MIDES no tenía personal, hicimos un acuerdo con AEBU, y todos esos trabajadores bancarios que estaban sin trabajo porque los bancos habían sido robados, porque se quedaron colgados y estaban en seguro de paro, se fueron a trabajar al MIDES a ayudarnos en todas las cuestiones que tenían que ver con administración, contaduría, es decir, con todas esas cosas que tanto necesita un ministerio.